Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a mí me tocó The High Middle Ages y la parte de religión, Religious, the Age of Faith. Yes, la parte de religión hablamos del año de la fe, que ahora van a ver por qué, y vamos a hablar desde el año 1050 hasta 1300, ¿sí? Este periodo se llama The High Middle Ages. Yes, bien. Yo lo dividí el tema en tres partes. Primero, ¿por qué hablamos de este periodo de cambios? Luego, esto que ven verde son todos como subtemas acerca de cómo se fue formando la monarquía papal, porque en este periodo la autoridad máxima era la del papa. Entonces fueron muchos los papas que tomaron la parte, digamos, de la cabeza de lo que es la política, la economía. Ellos tenían la última decisión. Por eso hablamos de cómo se fue consolidando esta monarquía papal. Y por último, como ven ahí pequeño de violeta, son las cruzadas. Las cruzadas, si bien para los otros tenía como un tinte de que vamos para catolizar, para tener más cristianos, siempre fueron encabezadas por los papas las cruzadas, pero de por sí los reyes apoyaban porque ellos querían tener más riqueza y más territorio. Entonces utilizaban esto de la religión como algo como la cabeza de que querían más cristianos, más gente católica, pero en realidad ellos querían más riqueza, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Cambios, dice, los papas eran los supremos líderes, ¿sí? Como le estabas diciendo. Ellos, ¿qué es lo que buscaban? Centralizar el poder en las iglesias y llamar a cruzadas, ¿sí? Ok. Eso desde aquí parte todo, que ellos querían que todo el poder sea el de ellos y manejar a los reyes para lograr las cruzadas que por sí los reyes aceptaban, como les dije hace un rato, porque también a ellos les convenía. Bien, entonces, ¿cómo se consolida esta monarquía? Primero, el contexto de todo esto, ¿qué dice? ¿Por qué se decide hablar de monarquía? Porque en la religión eran todos corruptos, hablamos de iglesias y monasterios que eran privados, eran de los reyes, ¿sí? Y los sacerdotes tenían como eran malos, digamos, incalificables, no tenían educación y sobre todo no cumplían con el celibato, es decir, que tenían esposas e hijos. Es el contexto que se vivía. Entonces dijeron, no, empecemos a hablar de de un buen religioso, de papas. Entonces acá comenzamos con cómo se fue formando esta religión, ¿sí? Dice que en 910, después de Cristo, la fundación de un monasterio. En el monasterio, como ya sabemos, los monasterios Cluny introdujo dos innovaciones. ¿Cuáles eran? Eran los que formaban parte de este monasterio, le rendían autoridad, o sea, su autoridad máxima era el Papa, y fundaron diferentes monasterios para ir creando sacerdotes. En 1000 después de Cristo, reformas de secular clergy, esto es el celibato, ¿sí? Como les dije antes, los sacerdotes podían tener esposa, ahora no, a través de esta reforma se empiezan a fundar celibatos, ¿bien? Es como va creciendo acá la religión. Acá tienen una pequeña descripción, ¿sí? Seguimos avanzando. Empieza el reinado del Papa Gregorio VII, que va desde 1073 hasta 1085. Sus ideales, que los van a poder leer acá,
Acá hay como una lucha que se dice la lucha de la investidura. ¿Cuál es el resultado de ese conflicto? Lo tienen acá clarito. Y cuál era el ideal de este papa para quien lo sucedía, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de quien después tomaba el poder? ¿Sí? Este fue el primer papa. Hubieron muchos, algunos duraron poco, otros duraron más, pero estos que los puse acá son los más importantes porque tuvieron su firma en este cambio de historia, ¿sí? Cuando ustedes lean la característica de cada uno, se van a ir dando cuenta que impuso cada uno y por qué fue importante. Entonces tenemos al Papa Gregorio VII, luego viene el Papa Inocente III, ¿sí? Ahí está la fecha, sus características. Él fue también quien creó nuevas órdenes, ¿sí? La orden de los dominicanos y de los franciscanos, ¿bien? Después tenemos los efectos de esta monarquía papal, ¿sí? Ahí van a poder leer. Nuevas formas de religión. ¿Qué pasó con todo este cambio de monarquías? ¿Sí? Ahí también claramente la van a poder leer. Y, como siempre, las herejías, o sea, aquellas personas que estaban en contra de este catolicismo de los papas, ¿sí? Que eran los Albigensianims y Waldensianism. Ya los van a poder describir a qué se dedicaba cada uno. Como siempre, esto eran opuestos a la religión católica. Y después les dije que íbamos a hablar de las cruzadas. Fueron muchas cruzadas, acá puse las más importantes y características de cada una, que primero el tono era, bueno, queremos catolizar, evangelizar, más católicos, más cristianos, pero en realidad, en el fondo, los reyes todo apoyaban porque ellos necesitaban más dinero y tierras, ¿sí? Habían dos temas principales de estas cruzadas, acá tienen, bien, una de las primeras cruzadas fue iniciada por el Papa y fue la única que tuvo victoria, y la segunda buscaban más que nada reivindicar ese poder del Papa, ¿sí? Bueno, acá está la explicación de la primer cruzada, quién era el papa de la época, que era Urbano II, los motivos de él, ¿sí? Esta es la primer cruzada. Y acá dice los fallos de las siguientes cruzadas. La primera fue la única que salió bien parada, por así decirlo, fue la única que ellos obtuvieron muchas recompensas a través de esas, pero luego las que siguieron solo fueron derrotas, ¿sí? Acá está la segunda cruzada, la tercera cruzada, la cuarta, la quinta y la sexta. Si mal no recuerdo, creo que hubieron hasta 10 cruzadas, pero estas fueron las más importantes y acá les dice qué obtuvieron con cada una y qué no. Luego tenemos los efectos positivos, los efectos sí positivos de estas cruzadas y los efectos negativos. Y eso era todo, chicos. Eso era el tema que a mí me tocó. Pueden ir poniendo stop y copiando este pequeño resumen y mapa. Muchas gracias.